España está tirando por la borda la mayor oportunidad económica de su historia reciente. No hablo de una vaga pérdida de competitividad ni de cosas abstractas, hablo de que el país tiene una oportunidad histórica para aprovechar la revolución global de la inteligencia artificial, siendo el líder en instalación de centros de datos como los de Amazon o los de Meta. Y esto no es solo una posibilidad, es algo que ya está pasando. Desde 2019, el mercado de servicios en la nube en España se ha casi triplicado hasta llegar a los 3.335 millones de euros gracias a acoger los centros de datos de las grandes tecnológicas. España, con una situación privilegiada en cuanto a geografía y unas condiciones meteorológicas casi perfectas, se presentaba como el país que más podía atraer este tipo de inversión. Fijaos solo en cómo han evolucionado las solicitudes para este tipo de proyectos desde 2018. Esto es súper importante. La única forma realista de poder mantener el estado del bienestar español es con un aumento radical de la productividad, y esta era una de las pocas vías para conseguirlo. ¿Dónde está el problema? Pues que ahora el gobierno parece estar dispuesto a frustrar esta posibilidad. El gobierno frustra el auge de los data centers al limitar su acceso a la red eléctrica. Lo que está en juego no son solo unos cuantos proyectos, sino la posibilidad de engancharse al motor de crecimiento económico que va a marcar las próximas décadas. Perderla sería repetir el error del siglo XIX cuando España quedó fuera de la revolución industrial. Y es que ¿cómo puede un país con energía barata, con una ubicación estratégica y talento cualificado dejar escapar el tren de la inteligencia artificial por no invertir en cables? ¿Por qué el gobierno podría arruinar esta oportunidad? Pues como veremos en un momento, gran parte de la culpa es que los políticos dedican el dinero a todo, menos a lo que realmente lo tienen que dedicar. Incluso el dinero que no tienen. Las cuentas públicas españolas están hechas unos zorros. Y el agujero es tan grande que el gobierno español ya debe más dinero a sus futuros pensionistas que cualquier otro país europeo. Estamos hechos una ruina. Pero es que esto solo acaba de empezar. La única solución a largo plazo va a pasar, y esto dadlo ya por hecho, porque es que va a ser así, por grandes subidas de impuestos y por recortes en los servicios sociales. España está yendo a lo que los economistas conocemos como un estado asistencial de subsistencia. Y aquí, amigos, siempre lo hemos mantenido. No podemos depender del Estado moderno para garantizar nuestro futuro. Quienes pueden optan por ahorrar, por gestionar e invertir su patrimonio por su cuenta, por construir un colchón que en el futuro les permita no depender del Estado. Pero claro, es que no todo el mundo sabe hacerlo. La educación financiera en este país no existe, y eso condena a la mayoría de personas a hipotecar su futuro según lo que decidan los políticos. Por eso, en solo una semana vamos a presentar junto a Juan Ramón Rayo el primer programa universitario europeo en inversión, multimercado y diversificación, una especialización universitaria única, la primera en todo el sistema educativo superior que forma a sus alumnos desde cero para saber invertir de forma segura tanto en bolsa, en inversión inmobiliaria, en renta fija, en materias primas, en criptoactivos, derivados financieros y en todos los mercados relevantes. Profesores como Juan Ramón Rayo, de sobra conocido, Gonzalo Recarte, director general de Cobas, que es una de las gestoras de inversión más reconocidas de España, Elena Rico, gestora patrimonial de Renta 4, que es el banco de inversión independiente más grande del país, Pau Antó, uno de los inversores inmobiliarios más exitosos, y así hasta 50 profesores del más alto nivel. Ya puedes aprender de inversión sin depender de gurús o de cursillos online de dudosa fiabilidad. Todo ello con un título universitario con 20 créditos oficiales europeos para mejorar tu currículum. Y esto no es solo un futurible, es un programa que ya ha sido todo un éxito. Tuvo más de 3.000 matriculados en su primera edición y ya se ha convertido en la formación financiera más exitosa del mercado hispanohablante. Y ahora, por fin, en tan solo unos días, vuelve a abrir sus puertas. Apunta la fecha. El próximo domingo 5 de octubre a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, haremos una reunión privada por Zoom a la que no puedes faltar. Te dejo toda la información sobre el programa formativo en el QR que ves en pantalla y en el link de la descripción. Nos vemos el día 5 de octubre a las 7:07 de la tarde junto a Juan Ramón Rayo. Y dicho esto, sigamos con el vídeo. España tiene algo que muchos países europeos envidian, un potencial brutal en energías renovables, sol, viento y terreno de sobra para instalar paneles solares y molinos eólicos, vamos, hasta aburrir. Con eso podría tener una de las electricidades más baratas y limpias del continente, que es justo lo que necesitan las grandes tecnológicas. Pero hay un problema, y no es pequeño. La electricidad necesita transportarse y procesarse, y para eso hace falta una red eléctrica capaz de asimilar grandes cargas y, sobre todo, dinero para mantenerla. ¿Y cuál es el talón de Aquiles de España? Pues que arrastra un déficit de inversión en infraestructura eléctrica de, atención, más del 400%. Los planes oficiales prevén más de 10.000 millones de euros al año, pero en realidad solo se están invirtiendo 2.000. España se queda atrás en la electrificación de la industria. España ha duplicado la capacidad de generación solar en pocos años, pero sigue con la misma red eléctrica de siempre. ¿Y qué pasa cuando no actualizas las autopistas de la electricidad?
El apagón eléctrico de 2025, una llamada urgente a reforzar nuestras infraestructuras críticas. El resultado es que ante la falta de capacidad, la única solución es racionar las conexiones, es decir, no poder suministrar a todo el mundo. Y aquí es cuando llegamos al verdadero drama. Cuando llega una gran tecnológica y quiere montar su centro de datos, simplemente se le deniega el acceso a la red por la falta de capacidad. Las distribuidoras denegaron en 2024 el 49% del acceso a la red eléctrica para centros de datos e industria por falta de capacidad. La cosa no acaba aquí. A los proyectos de centros de datos e industria se están uniendo demanda de conexión para otras cosas cotidianas como la recarga de coches eléctricos. Con estos datos, la AELEC, la patronal de las empresas energéticas, estimó que la falta de planificación y adaptación de la red hizo perder a España más de 60.000 millones de euros en inversiones industriales el año pasado, y algunas tan importantes como esta. El colapso de la red eléctrica ya amenaza una inversión de 400 millones de Laboratorios Normon. Laboratorios Normon suministra nada menos que el 20% de los medicamentos de España. Pues bien, no tiene energía para operar una expansión que solo consumiría entre 5 y 6 megavatios. ¿Cuánto ha costado todo esto? Pues alrededor de 400 millones y 1.000 puestos de trabajo. Y no es un caso aislado. Otro golpe sonado fue el de la planta de hidrógeno verde de Puerto Llano. Repsol la calificó directamente de inviable con las condiciones actuales. Y eso que el propio gobierno de Pedro Sánchez prioriza el hidrógeno renovable y la electrificación industrial por encima incluso de los centros de datos. Y por cierto, ¿os suena el concepto de finanzas sostenibles? Muchas grandes empresas están movilizando cientos de miles de millones de euros para la transformación energética hacia fuentes limpias o hacia procesos más energéticamente eficientes en hogares y empresas a través de la financiación de diferentes proyectos. Por ejemplo, según el último Green Bonds Report de CaixaBank, en 2024 solo su cartera verde alcanzó los 13.400 millones de euros. Y no solo eso, sino que también crean productos financieros para inversores particulares que quieran invertir en este tipo de proyectos. Digamos que todo este asunto es una forma de orientar el dinero de los inversores para fomentar energías limpias, mejorar la calidad del aire o facilitar el acceso a agua potable y, por supuesto, generando rentabilidad para ellos. Las finanzas sostenibles no solo son positivas por las ventajas ambientales evidentes que suponen, sino que aquí lo que más nos interesa para este vídeo también hace que las compañías, las fábricas, los servicios puedan funcionar usando menos recursos. Por ejemplo, pensad en una fábrica que deja de consumir luz corriente creada con combustibles fósiles y pasa a nutrirse con placas solares. O por ejemplo, medios de transporte como autobuses eléctricos o edificios más eficientes que reducen el consumo energético o instalaciones de gestión de agua. Al final, esto contribuye a reducir costes, bajar los precios de los servicios y crear puestos de trabajo. Pues bien, el punto es que con la inversión verde que llega y la que está por venir, el Estado debe garantizar su papel para que todo vaya a buen puerto. Es decir, las infraestructuras públicas deben acompañar la inversión privada. Y hoy por hoy no se está cumpliendo bien ese papel. Pero ojo, porque la falta de infraestructura no es el único obstáculo. España también arrastra otro clásico de su repertorio: el caos regulatorio y la burocracia infinita. España tiene 17 comunidades autónomas y esto puede ser una ventaja en algunas cosas, pero cuando no hay un plan común, cada una va por libre. ¿El resultado? Proyectos atrapados en una maraña de papeleo. Para colmo, las distintas regiones compiten por atraer inversiones a golpe de licencias rápidas y suelo barato. Sin embargo, nadie quiere asumir lo más importante: los costes de la infraestructura. En España hay comunidades que producen mucha más energía de la que consumen, pero otras están en déficit crónico. Y claro, las que tienen excedente como Castilla y León o Galicia quieren aprovecharlo para impulsar sus propios proyectos en lugar de exportarlo a quien más lo necesita. Algunas incluso lo blindan por ley. Galicia, por ejemplo, aprobó una norma muy polémica que obliga a vender el 50% de la energía generada allí a consumidores gallegos. Canarias también aplica su propio cupo. ¿Y cuál es el problema? Pues que esto podrá ayudar a ciertos proyectos locales, pero no al conjunto del país. Sobre todo si en otras zonas la red está al límite. Y ojo, porque el lío autonómico no se queda ahí. Empresas como Engie o Statkraft se quejan de que sus inversiones se eternizan entre papeles y sellos. No hay una regulación estatal única. Hay 17 procesos distintos, uno por cada comunidad autónoma, y cada uno con sus propios procesos, una auténtica gincana administrativa. De esta forma, mientras otros países captan proyectos estratégicos a velocidad de vértigo, España los hace esperar en una cola infinita, y muchos acaban marchándose. Inseguridad regulatoria de la reforma de mercado. La propuesta española podría impactar de manera significativa en el modelo de negocio del sector eléctrico y renovable en Europa.
En 2023, el gobierno español decidió dar un golpe sobre la mesa. Presentó a la Comisión Europea una propuesta para cambiar el mercado eléctrico de toda Europa. Lo que pasa es que lo hizo sin un solo debate técnico previo con los actores implicados y al final acabó siendo un desastre. Sin embargo, el tema regulatorio no es ni siquiera el problema más importante. El verdadero muro es otro: la oposición social a cualquier cosa que vuela a progreso económico, lo que aquí llamamos con cariño la cultura del no a todo. En España es deporte nacional bloquear cualquier proyecto que pueda traer dinero. Da igual si es el turismo, si es el petróleo, si es la industria, la agricultura, la minería, la energía. Da igual, si es que todo se paraliza. Cada vez que algo amenaza con traer dinero y puestos de trabajo, aparece un grupo opositor que impide su avance. Más de 23.000 personas vuelven a la calle para reclamar límites al turismo en Canarias. Paralizada la inversión del polémico proyecto de mina de litio en Cáceres, el Parlament reclama la inmediata paralización de los sondeos y prospecciones para hallar gas y petróleo en el Mediterráneo occidental. ¿Nucleares? No, gracias. La frustrada campaña que marcó a una generación. El ejemplo de la energía nuclear en España es directamente escandaloso. Si algo ha quedado claro con el ejemplo de Alemania es que tener un mix energético variado es clave para mantener la luz encendida y precios competitivos. Y dentro de esas tecnologías de respaldo, la nuclear es el candidato perfecto. Gran parte ya está instalada, no emite CO2 y puede producir electricidad de forma estable, pero vamos a hacer memoria. A finales de los 70, España planeaba un salto nuclear histórico. El Plan Energético de 1975 preveía nada menos que 37 reactores repartidos en 3 generaciones. Pero entonces llegó una ola antinuclear enorme. En 1984, con el PSOE en el gobierno, se decretó la moratoria para 5 centrales ya autorizadas, e incluso centrales construidas. Algunas, como la de Valdecaballeros en Badajoz, cayeron por presión ciudadana. Otras, como Lemóniz, fueron directamente frenadas por el terrorismo de ETA, que asesinó a 2 ingenieros del proyecto. El resultado fue que desde el año 2000, PSOE y PP han mantenido un cierre progresivo de centrales. Durante años, la Unión Europea, y sobre todo Alemania, parecían apoyar esta estrategia, pero todo cambió con la guerra de Ucrania. Muchos países volvieron a adoptar la nuclear, pero España inamovible. Ni siquiera las manifestaciones a favor de centrales como Almaraz han hecho que el gobierno del PSOE, respaldado por ecologistas y la izquierda radical, cambie un ápice en el calendario de cierre. Ahora bien, el Partido Popular tampoco sale indemne. Fue el gobierno de Mariano Rajoy el que en 2017 clausuró Garoña. Y hoy, aunque presidentes autonómicos del partido como María Guardiola piden mantener las centrales, siguen aplicando los mismos impuestos que las asfixian. Pero es que eso no es todo. España tiene minas de uranio a montones, un recurso valiosísimo, pero en 2021 el gobierno prohibió extraerlo. Y diréis, vale, Óscar, después de Hiroshima, Chernóbil, Fukushima, es lógico que la nuclear genere rechazo. Y sí, pero entonces asumamos las consecuencias. Lo natural sería que quienes se oponen a la nuclear aplaudan las renovables, ¿verdad? Pues no, también hay quejas sobre ello. Más de 60 parques eólicos paralizados en Galicia, protestas sociales, sentencias polémicas y leyes controvertidas. Estos grupos también están protestando activamente y consiguiendo paralizar muchos proyectos de construcción de parques eólicos o fotovoltaicos. El caso de Galicia es la leche. Es una de las regiones con más viento de Europa y tiene más de 60 proyectos eólicos parados por decisiones judiciales polémicas. Las organizaciones vecinales han llenado plazas y carreteras de protestas. Denuncian que su tierra se está usando como zona de sacrificio para dar electricidad a otros territorios. Muchas de esas denuncias han llegado al Tribunal Supremo gallego, que ha tumbado decenas de proyectos, que ojo, ya estaban evaluados ambientalmente e incluso tenían permisos para empezar las obras. Ahora bien, el problema no solo se queda en la generación eléctrica, también golpea a la infraestructura necesaria para transportarla. Desde Chunta Aragonesista celebramos que el BOE publique que se deniega la línea de muy alta tensión Valsalada-La Luenga y Sona que afectaba tanto al Alto Aragón. Como veis, un partido político regionalista, que además apoya a Pedro Sánchez, se ha unido a plataformas y asociaciones para cancelar un proyecto que simplemente servía para transportar energía. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en la localidad vitoriana de Abanto, donde más de 2.000 vecinos con el apoyo del ayuntamiento se han puesto en pie de guerra contra 2 líneas de alta tensión para llevar la energía producida en Álava al puerto de Bilbao. El problema, como podéis comprender, es que no se puede decir que no a todo. La realidad es simple. Si no se pueden aprovechar las renovables porque no se instalan nuevos aerogeneradores, si no se quiere depender de combustibles fósiles, si la nuclear sigue en retirada y la infraestructura se bloquea o se sabotea, entonces España se está disparando en el pie y lo está haciendo justo cuando podría convertirse en un punto clave para Europa en centros de datos y proyectos tecnológicos de alto consumo energético. Otros países no van a esperar. Mientras aquí discutimos, ellos atraerán esas inversiones millonarias y cuando queramos reaccionar, la oportunidad ya habrá pasado
y no volverá. Pero bueno, llegados a este punto, ahora os queremos preguntar a vosotros. ¿Creéis que España está abocada a perder también esta oportunidad? ¿Cambiará la mentalidad de la población y se conseguirá explotar toda la capacidad que ofrece el país? ¿Se podrá desarrollar una política energética racional y con menos ideología? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Economic, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.